Vamos a comenzar con nuestra oración, nos ponemos en pie. Como aparece indicado ahí, vamos a partir de un texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, en el verso 19. Ahí en el chat también se los mandé, ¿lo ubicaron? Sí. El segundo prácticamente. Sí. El primero es el logotipo Orar con los Salmos, con unos avisos, y les decía que a continuación les enviaba el material para la clase de hoy. Y en primer lugar dice texto bíblico. ¿Lo encontraron? Bueno, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Una invitación que nos hace el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Éfeso y a nosotros que como comunidad estamos reunidos en esta tarde para nuestro estudio bíblico. Y como empezamos con nuestra oración, siguiendo esta invitación del apóstol San Pablo, recitada entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, entonces vamos a hacerlo hoy con la oración del Salmo 8, pero teniendo en cuenta también lo que aparece en la siguiente filmina, con la imagen de San Juan Crisóstomo y una frase, exhortación de él, de San Juan Crisóstomo. Dice San Juan Crisóstomo, como vamos a hacer la oración en estos momentos, que nuestra oración se oiga, el que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Creo que captamos el mensaje de lo que nos quiere decir San Juan Crisóstomo, que le pongamos fervor del alma a nuestra oración, y lo vamos a hacer ahora a recitar el Salmo 8, que es el que aparece ahí a continuación. Vamos a hacerlo al unísono, y como se trata de recitar el Salmo, rezarlo, no leerlo, ¿sí? Vamos a rezarlo, vamos a recitarlo de manera pausada y con fervor en el alma, o sea, entendiendo lo que decimos a través de las palabras y sintiendo a la vez lo que estamos diciendo. Entonces la hacemos al unísono. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Te diste el mando sobre la sobra de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo sometiste bajo sus pies. Cuando en la iglesia recitamos la salmodia, como lo acabamos de hacer nosotros, al hacer una oración cristiana, la culminamos con una doxología. Ahora les explico qué es eso. Una doxología que es la siguiente, muy conocida entre nosotros. Quizás no sabíamos que se llamaba así, doxología. Cuando yo digo,
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la doxología final del Salmo, ya les digo por qué, y de esa manera es como en la iglesia culminamos los salmos. A continuación la oración, vamos a hacerla igualmente todos al unísono. Señor, dueño nuestro, tú que creaste al hombre y lo coronaste de gloria y dignidad, para que cantara tu nombre admirable en toda la tierra. Haz que, contemplando el cielo y las estrellas, reflexionemos sobre tus obras y tu divinidad. Que no seamos necios y, en vez de tributarte la alabanza y las gracias que mereces, cambiemos tu gloria inmortal por las imágenes mortales, obra de nuestras manos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, San Pablo Apóstol, San Jerónimo, y el santo de hoy, San Jerónimo Emiliano. Bien, pueden sentarse. Salmos, ¿sí? Y bueno, primero explicarles la palabra que les pronuncié ahora en la oración. ¿La recuerdan? ¿O se les olvidó? ¿Cómo? La doxología. Entonces, siempre, por favor, yo trato de estar como pendiente de eso, de que cuando salga en mi discurso una expresión, un término nuevo que veo que ustedes todavía no lo manejan, yo me detengo un poquito a explicarlo. Pero si en algún momento, en alguna ocasión se me pasa o doy por entendido que ustedes lo saben y no lo saben, con mucha confianza pregunten, ¿sí? Bueno, entonces, les decía de esta palabra, que los salmos, cuando lo hacemos en oración de iglesia, terminamos siempre con una doxología, y se llama así, doxología final. Primero, esta doxología final no es parte del texto del Salmo. ¿Qué llamamos texto del Salmo? Pues aquello que escribió el salmista, el autor cuando escribió el Salmo. Esta doxología no, esta doxología es un agregado que le hace la iglesia para indicar que, decíamos, los salmos son de origen, ¿qué? Judío, ¿sí? Lo compusieron fueron ellos. Pero lo siguen rezando ellos hasta nuestros días, pero también nosotros como iglesia, como cristianos, lo hemos asumido como oración de la iglesia, oración oficial. Y una manera de expresar que es una oración cristiana es precisamente con este detallito que llamamos doxología final. O sea, doxología al final. ¿Y qué es la doxología? Es una alabanza a Dios en su misterio. Y para nosotros los cristianos, Dios en su misterio, ¿qué es? Un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por eso la doxología dice, gloria al Padre, la gloria, hemos rezado el Salmo, que es el Salmo 8, ya digo por qué lo rezamos, una alabanza a Dios Creador, pero alabamos a Dios Padre, Creador, pero también a través de su Hijo Jesucristo y con la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque es la manera como rezamos nosotros los salmos. Los judíos a lo mejor los rezan de otra manera. ¿Han visto cómo rezan los judíos? Estuvo allá en el Muro de los Lamentos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí? No están quietos en ningún momento y están rezando. Ya,
Después les digo por qué significa eso. En cambio nosotros pues recitamos el Salmo y le ponemos el acento cristiano. Ahora, ¿por qué aquello del acento cristiano? Porque nosotros como hombres y mujeres de fe, ¿a quién seguimos? A Jesucristo. Por eso llevamos su nombre, ¿sí? Y resulta que estos salmos que decíamos son de origen judío, son de origen hebreo. Jesús también los rezó, y los rezó como judío, los rezó como hebreo, y en esto no me extiendo mucho porque los remito a la lecturita, para ganar tiempo, la lecturita que les envié ahí, de un fraile dominico, Carlos Mester, muy interesante, cómo rezaba Jesús, cómo aprendió él a rezar y cómo aparecen los salmos en la vida de Jesús. Y cómo Él nos heredó de esa oración, el rezo de los salmos. Entonces, nuestra alabanza termina de esa manera, cristianamente, asumiéndola como oración de la Iglesia, alabando así a Dios en su misterio trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, siempre en la Iglesia ustedes van a encontrar que si el sacerdote nos invita a una liturgia a rezar el Salmo, va a terminar con la expresión gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Técnicamente eso es lo que se llama una doxología, ¿sí? Hay varias clases de doxología. Por ejemplo, en la Eucaristía hay una doxología muy solemne, que es en el momento cuando el sacerdote en la consagración, ya al final de la plegaria eucarística, alza el cáliz y el pan, ¿sí? Y entona la doxología: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. ¿Recuerdan? Esa es una doxología un poquito más solemne. Eso se llaman doxologías en liturgia. Todas las Biblias suelen traer al comienzo de la Biblia una introducción general para toda la Biblia, ¿sí? Esa es una primera introducción. Luego, cuando comienza cada bloque de libros que veíamos la vez pasada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, al empezar cada bloque de libros, las Biblias presentan otra introducción, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, vamos a estudiar el libro de los Salmos. Sus Biblias deben traer, antes de empezar el libro de los Salmos, tiene que traer introducción al libro de los Salmos o introducción a los Salmos. Hagan ese ejercicio, búsquenla y me dicen de pronto alguien: ay, José Miguel, la mía no lo trae. La mía no lo trae. ¿Ah? La mía no lo trae. Bueno. En el caso de que no traiga propiamente introducción a los Salmos su Biblia, entonces busque, ahí sí tendría que ir a las primeras páginas donde aparece el índice general de la Biblia, ¿sí? Y recuerdan que hace 8 días les decía, por ahí empezamos, ¿no? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, pero ¿dónde están ubicados los Salmos en la Biblia? ¿Recuerdan que le damos una ubicación? ¿Dónde? Bueno, Antiguo Testamento ya un primer paso, pero en el Antiguo Testamento son 46 libros, 5 bloques. Por lo menos, ¿en cuál bloque? En los libros poéticos y sapienciales. Entonces, si su Biblia no trae una introducción a los Salmos, entonces tiene que traer una introducción a los libros poéticos y sapienciales, porque el libro de los Salmos es parte de los libros poéticos, ¿cierto? Entonces, en la parte que decía, en la parte de la introducción, acá, cuando vienen las listas de los libros, si no viene al comienzo, viene al final. Aquí. Y de los libros. ¿No? Bueno. No, bueno. Entonces, atención. Ya fíjense que esta experiencia nos lleva a, y me permite a mí, lo siguiente.
hablarles de las diferencias en las Biblias. ¿Sí? Permítame que haga ese paréntesis. Acá interrumpa un poquito lo de Salmos para explicar esto porque veo que es fundamental, ¿sí? Y que todos tengamos presente estas indicaciones. ¿Qué tipo de Biblia tiene usted? Primero, decirles que los que estamos acá manejamos la Biblia católica, ¿sí? Cuando hablamos de la Biblia católica es porque hay otras clases de Biblias que no son católicas. Concretamente, la Biblia protestante llamamos, ¿sí? La de los evangélicos. Son dos Biblias muy parecidas, pero también con alguna diferencia. Y la diferencia son 7 libros, ¿sí? 7 libros que no trae la Biblia protestante, pero que sí trae la Biblia católica. ¿Sí? Dicho de otra manera, la Biblia protestante trae 7 libros menos y la católica trae 7 libros más. Los demás libros que tienen son iguales, ¿sí? Tan solo la diferencia es en 7 libros. Esos libros, atención, para que ustedes también ya se vayan familiarizando y lo manejen de esa manera, tienen un nombre. ¿Cuáles son esos 7 libros que plantean aquí la diferencia entre las dos Biblias? Esos libros se llaman libros deuterocanónicos. Al principio nos trabajamos la lengua cuando empezamos a pronunciarla por primera vez, pero nos vamos familiarizando y lo vamos diciendo con facilidad. Entonces se llaman libros deuterocanónicos. Libros deuterocanónicos. Esto es un poquito largo de explicar, por lo menos nos gastaríamos una tarde, las 2 horas de una tarde, un sábado, para explicar esto de los deuterocanónicos. Les doy la síntesis como para avanzar. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Son 7 libros que los judíos y luego los protestantes, que heredan mucho el canon de los judíos, no consideran libros inspirados. Los reconocen que sí existen, pero no los tienen, no les consideran como libros inspirados. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de libros inspirados? ¿Qué es un libro inspirado? Cuando decimos que un libro es inspirado, estamos diciendo que ese libro es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo inspiró Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros los católicos, estos libros sí son inspirados. Por eso son canónicos. Los protestantes no le reconocen su inspiración, entonces no lo consideran canónicos. Como estamos hablando del término canónico, ¿qué es el término canónico? Viene de la palabra canon. Todos estos son raíces griegas. ¿Qué significa canon? En pocas palabras también, como para no extenderme. Canon es esto, el listado de los libros sagrados. Ese es el canon. ¿Cuál es la lista de los libros sagrados? Lo que comúnmente en nuestras Biblias aparece como el índice, ¿cierto? Está todo el listado de libros sagrados. Ese es el canon bíblico. En el caso nuestro, el canon católico. Y entonces en nuestras Biblias el canon católico trae para el Antiguo Testamento 46 libros. ¿Ve? Ese es el listado de los libros canónicos. 46 libros en nuestra Biblia católica. Para los protestantes, el canon del Antiguo Testamento para ellos es apenas de 39 libros. ¿Ve? Ahí faltan los 7 libros. Esos 7 libros entonces son los que llamamos deuterocanónicos. Por hoy quedémonos ahí para no extendernos, porque habría que explicar qué significa la palabra deutero y nos enredamos un poco. En síntesis, entonces son 7 libros que los protestantes no consideran inspirados, los católicos sí, por lo tanto están en nuestras Biblias. Y entonces esa es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Y esto lo digo en concreto por lo siguiente, permítame ahorita, perdón.
Para el caso concreto de quienes tienen esta Biblia. ¿Sí? La Biblia que comúnmente se conoce con el nombre Dios habla hoy. ¿Sí? Esta Biblia, varios la tienen porque es una Biblia muy popular, muy común. Puede venir en varios formatos, como todas las Biblias, depende de la edición. ¿Qué pasa con esta Biblia? Esta Biblia es una Biblia, términos técnicos, una Biblia ecuménica. ¿Sí? Biblia ecuménica. Escriban el término, pronúnciemelo por favor. Ecuménica. Bien. ¿Qué significa el término ecuménico, ecuménica? De ahí viene la palabra ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Lo habrán escuchado mencionar alguna vez? Y de pronto son palabras que asimilamos y pronunciamos, pero no sabemos qué estamos diciendo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el diálogo, entendimiento entre las diferentes confesiones religiosas. Diálogo entre las diferentes religiones. Entonces, de ahí es fácil batear y concluir qué significa una Biblia ecuménica. Una Biblia que fue hecha por biblistas católicos y protestantes. Unidos, trabajaron ellos esta Biblia y la editaron. ¿Sí? ¿Y para quiénes la editaron? La editaron para sus fieles, católicos y protestantes. Pero no una sola Biblia, todas las Biblias, tanto católicas como protestantes, usted la ve y es lo mismo, el mismo formato y demás. La diferencia es interna, que trae una diferencia de 7 libros. ¿Cómo sé yo entonces, me tengo que leer toda la Biblia para si vienen los 7 libros o no? No. Las indicaciones, aquí en el lomo, léame, ¿qué dice ahí debajo? Deuterocanónicos. ¿Solamente? Con deuterocanónicos, repito lo que leyó la señora. Dice ahí la notica, con deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir? Que trae esos 7 libros. Luego, esta es una Biblia para católicos. La de los protestantes, tal cual, los mismos colores y la misma presentación, pero aquí le dirá sin deuterocanónicos. Esa Biblia es para los protestantes, la diferencia es el punto que la de usted un poquito más pequeña. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, vienen diferentes presentaciones, no necesariamente tiene que, pero es la misma Biblia ecuménica. Esta es una edición reciente, nueva. Eso cada año, cada 2 años están editando nuevas Biblias, para que las conozcan, ¿no? El título es el mismo, Dios habla hoy, Biblia ecuménica. Ustedes lo pueden leer en las primeras páginas, lo que les estoy diciendo es lo que aparece ahí también explicado. Hay una ventaja, que estas Biblias son muy buenas, en su presentación muy hermosa, muy bonitas. Si fuera editada por la Iglesia Católica, vendría en papel periódico y en pasta suave, súper suave, débil, prácticamente que de papel. ¿Ve? ¿Qué pasa? Que aquí está el subsidio económico de los protestantes. Como son muy poderosos económicamente, ellos hacen que estas Biblias tengan esta presentación hermosa. Y luego usted la puede trabajar y cargar, que no se le va a deteriorar como tan rápidamente. ¿Ve? Usted la puede conservar bastante. Esa es la presentación que puedo hacerle yo de la Biblia Dios habla hoy. ¿Ve? Bueno, luego, por otra parte, estamos hablando de las clases de Biblias. Hay Biblias, por lo general, que se dividen de la siguiente manera. Biblias populares. Y entonces, ¿qué significan que sean Biblias populares? Lo que dice el término. Biblias para el común de la gente, para el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje con que viene presentada esa Biblia es de fácil entendimiento. Y entonces se han editado Biblias para los países de acuerdo a su región. Entonces, por ejemplo, para el caso nuestro tenemos una Biblia
en castellano, pero ya no en el castellano de España. Las primeras Biblias que llegaron a nosotros fue la Nácar Colunga, que era una Biblia española. Pero el texto era en español de España, un españolete. Ahora nosotros tenemos la Biblia en español, pero un español latino. Por eso entonces tenemos Biblias como Biblia latinoamericana. ¿Ve? Vean la clase, vayan conociendo la clase de Biblia que usted tiene. ¿Ve? La Biblia latinoamericana. ¿Sí? Pero esta es conocida más bien como la Biblia del Peregrino. La Biblia latinoamericana es esta, que también viene en varios formatos. ¿Ve? Viene en verde, viene en rojo, viene en azul, viene grande, viene pequeña, letra grande, letra pequeña, Biblia latinoamericana. Esa es una Biblia popular para el pueblo, para el común de la gente, también muy económica, y luego el lenguaje muy del pueblo latinoamericano. Y luego ya un poquito más específico, trae unas notas. Trae texto bíblico, pero luego abajo, lo que llamamos comúnmente notas de pie de página, trae unas notas, pero las notas de las Biblias populares, Dios habla hoy, o la Biblia latinoamericana, esas notas son más bien reflexiones. ¿Sí? A diferencia ahora de las Biblias que les voy a hablar ahora. Estaba hablando de las Biblias populares. Hay otras clases de Biblias que se denominan Biblias académicas o científicas. ¿Por qué se le llama así? Porque son las Biblias que utilizamos los biblistas cuando estudiamos Biblia. Por eso se llaman académicas, para el estudio bíblico. O científicas porque su tenor, su rango es netamente científico. Caso de esas Biblias, ya vi una, por favor, levántenmela allá. ¿Cuál es? La Biblia de Jerusalén. Esa es la más común en Latinoamérica, en castellano, la de Jerusalén, a nivel científico. Pero también en Latinoamérica tenemos, esta es la Biblia del Peregrino, pero la hay a nivel científico y la hay a nivel popular, que es esa. La Biblia, Nueva Biblia Española, también una Biblia científica. ¿Esta cuál es? Bueno, esa es otra Biblia que está como en medio de la popular y la científica. Esta científica es ¿por qué es científica y por qué es de estudio? Porque el texto de esa Biblia, los autores tienen este objetivo, esta intención, esta preocupación de transcribir el texto al español lo más cercanamente posible al original, al texto original, o sea, al hebreo o al griego. Entonces, por eso los términos allí son mucho más delicados, mucho más, para nosotros, para que lo entendamos, más difícil de entender. En cambio, una Biblia popular es el lenguaje del hombre de la calle, que solemos decir, como nosotros, que fácilmente entendemos el texto. Aquellas ya las expresiones son un poquito más técnicas. Entonces, esas expresiones necesitan mayor explicación. Entonces, las notas de pie de página de esas Biblias son muy científicas. Y está llena de muchos elementos científicos. Entonces, ese es el rango de esas Biblias. Muy propia para los estudios bíblicos. Ahora, en conclusión, es bueno que tengamos diversidad de Biblias porque al leer determinado texto nos conviene en determinado momento, atención, fijémonos cómo lo dice esta Biblia, fijémonos ahora cómo está en esta traducción, a ver en aquella, a ver quién tiene otra traducción, y eso nos permite como comprender mejor determinado pasaje, determinada palabra, determinada expresión. Creo que eso era fundamental como para que de esas cositas que en un curso de introducción en Biblia damos. Y lógico que tuvimos mucho más tiempo en 2 años para detenernos y explayarnos en estas cositas. Me lo entenderán quienes venían conmigo, ¿cierto? Bueno. Bien, pero con esto pienso que ya subsano y puedo seguir adelante. ¿Respondí a esa inquietud? ¿Quién tendría otra inquietud? Bueno, yo tengo la del pueblo, seguramente, entonces, porque dice... Sí. Ahora, otro detallito para del verbo divino, sí. Esa aquella misma, sí. Sí, exacto.
Otra manera de descubrir si una Biblia es católica o cuando uno conoce es en las primeras páginas siempre aparece una presentación. Cuando uno ya conoce las editoriales ya sabe que es, por ejemplo, esta Verbo Divino, es una editorial católica. Pero si no sabe uno eso, entonces aquí dentro suele venir una notica que dice imprimatur en latín, ¿sí? Y es una notica donde viene al final la firma de un obispo o de un cardenal. Ya si es un obispo, un cardenal es iglesia católica, ¿sí? O también, llaman también en latín Nihil Ostat. Lo mismo, una notica firmada por un obispo, entonces son Biblias católicas. Bueno. ¿Qué más? Ya no tiene Biblia, que cuál Biblia para su letra grande. Sí, gracias. Cuando me hacen a mí esa pregunta, José Miguel, entonces llegamos a este punto. ¿Qué Biblia usted me aconseja tener? No tengo, quiero comprar una. ¿Sí? ¿Cuál me aconseja? Yo le reboto con otra pregunta. ¿Para qué la quiere? ¿Sí? Porque depende para lo que la quiera. ¿Sí? Si es para su lectura personal, pero que no de estudio, sino para leer la Biblia y meditarla y orar con ella, y hasta ahí, entonces cómprese una popular. Dios habla hoy, la latinoamericana. No, José Miguel, yo estoy muy interesado en el estudio y quiero seguir en el estudio bíblico, entonces ya les recomiendo la Biblia de Jerusalén. Las hay caritas y las hay económicas, depende del papel con que sea editado, la presentación. Entonces, por ese lado va la cuestión. Ya otro tipo de Biblias son esas Biblias de lujo, grandotas, con dorado y con láminas grandes, pero son Biblias de lujo como las tenemos muchas veces en las casas para decorar un rincón. ¿Aquí qué ponemos? ¿Sí? Pongamos aquí esta Biblia grande, bonita, hermosa, de adorno, pero eso no es la Biblia, es otra cosa. Bueno, entonces todo este discurso a raíz de qué? Estábamos hablando de la introducción al libro de los Salmos, ¿cierto? Entonces de pronto las Biblias populares, no es ese en su interés un estudio de Salmos, entonces no lo trae, pero por eso no vaya a botar su Biblia. ¿Sí? No. En alguna parte dice cuántos libros están. Sí, en la introducción general tiene que estar ahí, sí. De todas maneras, si lo trae su Biblia ya es una herramienta fabulosa. Ahora, no todas las Biblias, si traen la introducción, es la misma introducción. No, depende de la casa editora, de los biblistas que hicieron esa Biblia, trae una introducción o trae otra. Entonces, todo eso es para que nos enriquezcamos. Y si no la trae, entonces por eso es que yo les envío material de lectura. Porque aquellos que no tienen en su Biblia esa introducción, lo que yo les estoy dando es que un suplente, algo que les puede ayudar también a tener ese conocimiento. Entonces no se angustien, no se preocupen, y me agrada que tengan esa Biblia también porque en determinado momento nos va a servir. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces ya retomamos ahora sí el tema de Salmos. Bien, pero para retomar el tema de Salmos, a ver, yo quiero saber qué quedó de claro de la semana pasada, qué empezaron a entender ustedes ya de nuevo sobre los Salmos. A ver, ¿qué nos quedó claro? ¿Qué son los Salmos? ¿Qué dijimos la semana pasada de qué eran los Salmos? Entonces, exacto. Entonces, atención, bien, atención a lo que vamos diciendo. Entonces, hemos dicho que son alabanzas. Y al respecto decíamos, ¿por qué? Porque así ese es el título original de este libro. Que decimos, ¿quiénes lo compusieron? Los judíos. Y los judíos, cuando le pusieron título a este libro, le pusieron Sefer Tehilim, en hebreo, que en español significa libro, no de los salmos, sino libro de las alabanzas. Ese es el título que le dan los judíos a este libro, que nosotros llamamos salmos, ellos lo llaman libro de las alabanzas. Bien. ¿Qué? Y cuando decimos libro de las alabanzas es porque son, ¿qué? Los salmos. Son alabanzas, no son lecturas. Son alabanzas. ¿Qué otra cosa decíamos que eran los salmos? Ajá, Entonces son composiciones, lo que significa la palabra, eso es importante, no solamente decir poesía, sino que son composiciones poéticas.
Bueno, exacto, composiciones poéticas. Pero, atención, sin perder lo que hemos dicho arriba, ¿no? Son alabanzas y son también composiciones poéticas, o sea, se va amalgamando todo. Y luego decíamos que son composiciones, diríamos composiciones musicales, son composiciones poéticas para ser, cuando los judíos las escribieron fue para ser cantadas. ¿Sí? Y al ser cantadas es acompañadas con instrumento musical. Originalmente, ¿ve? Así son los salmos. Y al ser un instrumento musical o composición musical, entonces decíamos, aquí aparece el instrumento más común, como entre nosotros, por ejemplo, el instrumento más común puede ser que alguien sepa tocar órgano, violín o cualquier otro instrumento, y sabe tocar guitarra. No va a cargar con el piano para todas partes, lleva la guitarra, que es la más fácil, ¿cierto? Es lo más común. El instrumento más común cuando se entonaban los salmos, o que se utilizan los judíos, ¿cuál es? ¿Cómo llama ese instrumento? Ese instrumento se llama salterio. El instrumento. De ahí el nombre que nosotros en la iglesia le damos a los salmos. Ese es uno de los nombres que le damos en la iglesia. Nosotros como cristianos, cuando hablamos de los salmos, hablamos de el salterio. Y el salterio es un instrumento, pero nosotros le hemos dado el nombre al conjunto de los salmos, con el nombre del salterio. ¿Sí? Si vamos a rezar los salmos, entonces yo les hago la invitación, bueno, nos disponemos para rezar el salterio. Ustedes ya me entienden qué vamos a hacer. Vamos a recitar salmos, vamos a entonar salmos, vamos a orar con los salmos. Bien, ¿qué otra apreciación damos sobre los salmos? Son oración, desde luego. Son oración, pero aclaremos, ¿no? Aquí la oración, en sí los salmos son la oración de los judíos. Los salmos son la oración judía, esa es la oración con que los judíos se dirigen a Dios a través de lo que nosotros llamamos los salmos. Es la oración judía. Que lo hemos venido comentando, para nosotros hoy se ha convertido, sigue siendo oración, pero ya no judía, sino se convierte en una oración cristiana. ¿Y por qué una oración cristiana? Porque Jesús, a quien seguimos nosotros, quien nos da el nombre de cristianos, ¿sí? Él mismo, primero como buen judío, pero luego él mismo asumió los salmos, rezó los salmos. Por eso, insisto, atención a la lecturita que les envié ahí. De pronto en el teléfono es un poquito difícil por la letra, se lo pueden pasar a su computadora, lo pueden ver más amplio. Pero interesante, no se lo pierdan. Es para ver cómo era la actitud de Jesús frente a los salmos y cuál era su relación con los salmos. Y ver cómo Jesús era una persona muy orante y dentro de su oración estaban los salmos. ¿Por qué? Porque es algo que en el ambiente judío está siempre presente, a nivel personal, familiar y a nivel comunitario. A nivel personal, en la familia reza en casa, en la comunidad judía, la familia reza en casa 3 veces al día. 3 veces al día, en familia. Y la oración, van otras plegarias también, como el Shema, pero forma parte fundamental siempre el salmo, o los salmos, esas alabanzas, en la oración familiar. Esa es una oración diaria. Luego tienen la oración semanal, que ya no es familiar, sino que es comunitaria, y esa es en la sinagoga. Van a la sinagoga los fines de semana, los sábados, en familia, a rezar, y en el rezo está siempre la salmodia, siempre los salmos. Y luego hay un tercer momento, un tercer ambiente en el cual el judío reza, y es cuando va al templo. Para los que están iniciando,
El templo en el pueblo judío, en la comunidad judía, es fundamental. La vida de un judío gira en torno al templo y la palabra de Dios. Esos son los puntos de referencia para un judío en su vida, toda su vida. Siempre es en torno al templo y en el templo está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos el templo, ¿cuál es? El templo es el famoso templo de Jerusalén, que está ubicado allí en la ciudad de Jerusalén, pero el templo para el judío tiene toda su importancia en su edificación, pero en lo que hay dentro, en lo que hace que esa edificación sea templo. ¿Y qué es lo que hace que la edificación para los judíos sea un templo? La presencia de Dios. ¿Y cómo está la presencia de Dios en el pueblo judío, en el templo de Jerusalén? A través de la presencia. ¿Han escuchado este término? La presencia del arca. El arca. ¿Qué es el arca? ¿Ah? A ver, uno de mis discípulos que lo resuma, descríbanos qué es el arca en pocas palabras. Una caja, un cajón, una urna, ¿sí? Donde tienen depositado dentro de esa caja, de esa urna, una copia del libro de la ley, de la famosa Torá judía. Pero para nosotros es eso, la copia de un texto, la copia de un libro. Para ellos es un texto sagrado. Para ellos es la palabra de Dios. Pero para ellos esa palabra de Dios no es un libro, no es un texto, sino que es precisamente la presencia de Dios. Dios está ahí. Para que me lo entiendan mejor, hablemoslo en cristiano, lo que nos sucede a nosotros. Cuando vamos al templo, ¿vamos tras de quién? El que llamamos el Santísimo. ¿Y cuál es el Santísimo? La Eucaristía. Jesús presente en la Eucaristía. Materialmente, ¿qué vemos? Un pedazo de pan, pero para nosotros está Jesús en cuerpo y sangre, alma y divinidad presente ahí, realmente. Eso es lo que significa para ellos el arca, el cajoncito donde está esa copia de la ley, ahí está la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que le da importancia al templo para ellos, pero ellos al templo no pueden ir todos los días. Van ni cada semana, ni cada mes. Ellos van cada año, 3 veces al año, a las 3 grandes fiestas. La Pascua, Pentecostés, no la nuestra, sino la de ellos, Pascua judía, Pentecostés judío, y la famosa fiesta de los tabernáculos. Son las 3 grandes fiestas del pueblo de Israel. Y para esas fiestas, todos los judíos que son muy religiosos, van al templo. ¿A qué? A darle las alabanzas al Señor. ¿Y qué son darle alabanza al Señor? Rezar los salmos. Eso lo hacía Jesús, eso lo hacía su familia, eso lo aprendió de su familia, lo aprendió de su sinagoga, de su comunidad, y luego también yendo al templo, también iba al templo, ¿ve? Ese era el ambiente de Jesús. Y rezaba los salmos. ¿Y de qué manera? Y luego sus apóstoles también rezaban los salmos, y después en el Nuevo Testamento vamos a ver que las comunidades cristianas, en el texto que les envié, y abro un paréntesis para decir, cuando hagan ese tipo de lecturas que les envío, por favor, tomen ese instrumento, la lectura que les doy, pero a la par la Biblia. ¿Para qué? Cada vez que le aparezca un texto bíblico, una cita bíblica, abra su Biblia y lea, para que entienda mejor lo que está leyendo, ¿sí? Y capte mejor el mensaje. Eso nos hace las cosas bastante demoradas, pero como tenemos tiempo en casa, por eso remito a que ese ejercicio se haga en casa, ¿sí? Plagio aquí algunas palabras de Jesús cuando
se dirigió a sus apóstoles de esta manera: ¿ustedes quieren ser mis amigos? Seguramente dirán que sí, pero eso es por una condición. ¿Ustedes serán mis amigos? Sí. ¿Sí qué? Si hacen lo que yo les mando. Eso dice Jesús. ¿Sí? Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces tomo esas palabras de Jesús para decírselas acá. Por favor, sigan esas indicaciones porque los beneficiados son ustedes. Esa es la manera como se estudia la Biblia, se comprende la Biblia, se entiende la Biblia. ¿Sí? Y este tipo de cursos pues toman fuerza, toman asidero en nosotros. Bueno, como digo, el resto lo remito a esa lectura que está interesante de Carlos Nester. Bueno, entonces esta es una síntesis de lo que vimos la semana pasada. Había cosas muy interesantes sobre lo que es este libro de los Salmos. Les decía también que aparentemente en la presentación del curso entendíamos que veníamos, era un taller donde íbamos a empezar a rezar de una vez los salmos y con ciertas técnicas como secretas que hay en la iglesia para poderlos rezar mejor. No, el secretismo o el secreto está en esto, en que conozcamos estos preliminares, estas bases fundamentales para que empecemos a comprender los salmos de tal manera que cuando lleguemos al salmo a recitarlo, lo hagamos de la mejor manera. Bueno, ¿preguntas? El Shema. Eso es la alabanza a nivel familiar. Bueno, gracias. Pero la pregunta que siempre les digo, el Shema, ¿qué es el Shema? Una palabra hebrea y es una manera, un título con el cual los judíos denominan una de sus oraciones que rezan 3 veces al día. Ellos recitan el Shema. ¿Qué es el Shema? Por favor, abran sus Biblias, Deuteronomio. A ver, ahorita se me van las luces, 4.6 o 6.4. Ahí estoy patinando un poquito. Busquen Deuteronomio 4.6 en primer lugar, a ver. Deuteronomio está... Bueno, esa es otra cosita, ¿ve? Que para que se familiaricen y tengan agilidad en la búsqueda de un texto, en su casa toman las primeras páginas y está la lista de libros y más o menos ahí dan la ubicación para que se vayan familiarizando. Cuando no, entonces, Deuteronomio está en el Pentateuco, entonces Deuteronomio capítulo 4, verso 6, entonces capítulo 6, sí, capítulo 6, verso 4, capítulo 6, verso 4 del Deuteronomio. Y ahí vamos a empezar a entender qué es el Shema. Entonces, alguien que lo lea fuerte para que lo escuchemos demás y lo demás lo seguimos en nuestras Biblias. Porque atención que aquí empezamos a ver las diferencias de las traducciones. Es el mismo texto, tiene que decir lo mismo, aun cuando con diferentes palabras, ¿sí? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Bueno, ¿ve? Y los versículos siguientes, todo eso es el Shema. Pero la palabra Shema viene de la primera expresión que usted acaba de leer ahí. Escucha. ¿Ve? Usted en su Biblia dice, oye, ¿cierto? Pero de pronto en el castellano nos llega más a nosotros la palabra escucha. Eso significa Shema. Escucha, Israel. ¿Ve? Un mandato, una exhortación imperativa. Escucha, Israel. ¿Ve? ¿Qué significa eso? Escucha. Cuando uno dice así, escucha es, hombre, le están llamando la atención. ¡Pare bolas! Ponga cuidado. Abra sus oídos. ¿Sí? No se me distraiga. A ver. Pilas. Ponga cuidado. Shema, Shema Israel. Escucha, Israel. ¿Y qué viene? Lo que nosotros llamamos una profesión de fe. Nosotros que recitamos lo recitamos en los domingos nada más, ¿ve? Cada 8 días lo recitamos. Y eso sí vamos a misa, que es el credo, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pues bien, ese es el credo de Israel, el Shema Israel. ¿Por qué? ¿Qué reza? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, no hay más, ¿ve? Y empieza, es una profesión de fe.
y sigue el Shema en los siguientes versículos. Ese es el famoso Shema. En su Biblia, si es su Biblia y quiere subrayarla, puede decir el Shema Israel. Shema, escucha, y Israel, Israel, el nombre del pueblo. ¿Me hice entender ahí esa notita? Ese texto lo reza de memoria, y lógico que si lo están rezando todos los días se lo aprenden. ¿Sí? Y un niño ya, a los 12 años, ya le reza a usted ese texto de memoria, lo están rezando 3 veces al día, en casa, en familia, lo aprende. Así como aprendemos nosotros a rezar el rosario o el Via Crucis. ¿Sí? El Shema Israel. Y esto combinado con salmos. Entonces fíjense que están profesando su fe, y su fe ¿en quién? En el Dios único y verdadero, y luego lo están alabando. Esa es la mejor oración. ¿Otra pregunta? Bueno, bien. Lo otro que también decíamos la semana pasada, que tengamos en cuenta es la diferencia, la doble numeración que aparece en determinados salmos, ¿cierto? Y damos la explicación, ¿por qué? ¿Sí? Porque la numeración que está fuera de paréntesis corresponde a la versión hebrea de la Biblia. Y la que está en paréntesis corresponde a la versión griega de la Biblia. Y esa versión griega de la Biblia es la que asume la Iglesia Católica después de que del griego pasó al latín. Y entonces así es como aparece en nuestra liturgia de las horas. Comúnmente el texto que nosotros encontramos citando un salmo es la versión hebrea, la que está fuera del paréntesis, ¿sí? Ya cuando hablamos en términos litúrgicos, entonces sí es lo que está dentro de paréntesis, que es la versión griega o latina. También eso quedó claro, ¿verdad? Por ejemplo, la que se lee en la iglesia, en la misa, Versión griega. griega, la que está Dentro del paréntesis. La que en su Biblia aparece entre paréntesis. Bueno. Y lo otro que decíamos es, atención, al primer versículo que traen muchos salmos, que decíamos, se denominan técnicamente títulos del salmo, ¿cierto? Ese primer versículo es lo que corresponde al título del salmo. No todos los salmos lo traen, pero la mayoría lo traen. ¿Y qué es el título del salmo? Unas notitas que dicen, por ejemplo, al maestro del coro, ¿sí? Y luego el instrumento con que se debe tocar, ¿sí? con el salterio o cualquier otro instrumento, y luego alguna referencia a su autor. La mayoría de los salmos, de esos títulos, vienen con referencia a este personaje, David. ¿Sí? Voy a explicar de esto de una vez para que lo tengamos en cuenta. El autor de los salmos. En la comunidad judía, o sea, entre el pueblo judío, el concepto que ellos manejan, todos los judíos, es que el libro de los salmos es obra de, nosotros aquí decimos David, pero con ellos hay que decir el rey David. ¿Sí? El libro de los Salmos es composición del rey David. ¿Sí? Ellos creen eso. ¿Sí? A la manera como creen también que el Pentateuco, para poner otro ejemplo, ¿y qué es el Pentateuco? Ya algo dijimos la semana pasada. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que ellos llaman también Torá, porque ahí está consignada la ley judía, ¿sí? Pero según los judíos, el autor de todo el Pentateuco es ese personaje, Moisés. De igual manera, creen los judíos, piensan y confiesan que el compositor de todos los salmos es el rey David. Ahora,
¿Qué tiene que ver el rey David aquí? Pues para nosotros efectivamente aparece no solamente a través de los salmos, sino a través de otros textos históricos. Aparece que David, el rey, era un hombre extraordinario, ¿sí? Tenía, humanamente gozaba de unas facetas interesantes. Era todo un artista, diríamos hoy, en el sentido pleno de la palabra, un artista. ¿Por qué? Porque tenía ese don de la composición dentro de la cultura judía. No todos gozaban de ese don, de composiciones hermosas, maravillosas. Luego también era músico, componía, cantaba, entonces era lo que hoy llamaríamos nosotros un autor y cantautor, componía y cantaba. Y luego también dotes para el baile, también las tenía él. Tenía mucho de ese feeling artístico. Y luego, por otra parte, pues era un hombre muy religioso, muy unido a Dios. Entonces, todo esto lo combinó y por eso aparecen muchas composiciones de su autoría. Bueno, esto en la percepción judía. ¿Qué nos dice hoy la ciencia bíblica? Abro un paréntesis para hablarles de este aspecto que para los nuevos les suena a nuevo. La ciencia bíblica, ¿verdad? Porque notan que ya estoy empezando a comparar y a establecer diferencias entre como que lo que es el original y lo que es después, ¿cierto? El original es esto, los judíos. De ellos salió todo esto, ellos hicieron esto, compusieron esto, presentaron esto y lo concibieron de esta manera. Porque nosotros hoy estamos diciendo lo mismo, pero también con algunas notas diferentes, algunas características nuevas. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la ciencia bíblica. ¿Con esto qué quiero decir? Que hoy por hoy los estudios bíblicos tienen carácter científico. ¿Y qué es el carácter científico? ¿Por qué vamos al médico? ¿Por qué no nos curamos nosotros mismos? Porque ellos tienen todo un conocimiento científico sobre la vida del hombre y las enfermedades y las circunstancias que podemos pasar ante algún accidente. Entonces las cirugías, que ya hay todo un desarrollo a nivel científico de esas realidades. Ya hay mayor conocimiento desde la ciencia. Pues bien, lo mismo vale para el campo de la Biblia. A partir de la revolución científica que se dio a nivel universal, o sea, en todos los aspectos, en todos los campos, en mediados del siglo XVIII, también se dio el surgimiento de los estudios bíblicos, pero desde el punto de vista científico, o sea, desde la ciencia, volver a retomar unos textos sagrados que tienen miles de años atrás, es conocerlos bien. Y eso, en ese campo, lo que hoy nosotros estamos haciendo, navegando en esas aguas, es fruto de la ciencia bíblica. Entonces la ciencia bíblica se ha desarrollado ya tanto y ha dado tanta luz sobre los estudios bíblicos que eso es lo que estamos formulando. Y en este caso, por ejemplo, lo que les estoy diciendo, que ya la ciencia bíblica cuestiona lo que piensan los judíos, tanto de los salmos como de Moisés, así como al mismo tiempo de todo el contenido de la sabiduría que aparece en la Biblia, lo que llamamos libros sapienciales. ¿Recuerdan que hemos hablado que donde están los salmos? Libros poéticos y sapienciales. Los libros sapienciales, el libro que lleva su nombre, la sabiduría, pero luego Proverbios, luego Eclesiástico, luego Eclesiastés, luego Cantar de los Cantares. ¿Ve? Esos libros, según esa misma mentalidad judía, aquí el autor es otro personaje. ¿Quién es el que aparece en la Biblia como el gran sabio? Salomón. Según ellos,
Salomón fue el autor de esos libros, de la sabiduría. Pero ¿qué nos dice la ciencia bíblica? Por ejemplo, en el caso de Moisés, el libro del Pentateuco se escribió, se redactó, se empezó a redactar en el siglo X antes de Cristo, ¿sí? O sea, más o menos hacia el año 1000. Y Moisés vivió en el año 1300 antes de Cristo, o sea, una diferencia de 300 años. ¿Existía Moisés? La ciencia nos prueba que no existía Moisés. Bien. Luego, por aspectos ya internos de los libros, se sabe que son de épocas diferentes, hablan de épocas diferentes, entonces ya Moisés no existía. Lo mismo acá con los libros de Salomón, son de diferente época, ya fuera del tiempo desde que existió Salomón, entonces cae por ahí. Hablemos de David, de los Salmos. Entonces, nosotros también en la iglesia tenemos lo que es la apreciación judía de que los salmos de alguna manera lo identificamos es con el rey David. Pero ya por la ciencia bíblica precisamos que no todo el salterio, no la totalidad de los salmos son composición del rey David, ¿sí? Sino que hay varios autores. Y en efecto, si miramos los títulos de los salmos, en algunos salmos aparece, sí, en muchos aparece David, pero en otros no aparece David, sino por ejemplo aparece un tal Asaf. Salmo de Asaf, otro autor, ¿ve? Entonces ya aparecen eso, otras indicaciones. Ahora, ¿por qué entonces aparece David como el autor de todos los salmos? Porque es el hombre que describíamos al principio como el gran artista, el gran compositor, el gran músico, el gran orante, porque él oraba con esos salmos, ¿eh? Entonces, lógico que era identificar que todos los salmos provenían de él. Atención, con ello no estamos diciendo que David entonces no compuso ningún salmo, no, muchos de los salmos que están en el Salterio son autoría, puño y letra del mismo David. Por ejemplo, con toda seguridad, el famoso Miserere, que es el salmo de los viernes en la oración oficial de la iglesia, ¿no? Aparecerá en la liturgia de 2 horas, laudes, siempre el primero, el Salmo 50, Salmo Miserere Dei, que es el salmo del Viernes Santo, es un salmo penitencial, misericordia, oh Dios, por tu bondad. Bueno, primero el contexto del salmo, es del Salmo 50 o 51, como aparece en sus Biblias, ¿sí? Este salmo es aquello que le nació a Moisés, que le nació a David, surgió de David, del alma de David, después de su gran pecado. ¿Cuál es el pecado de David? El gran rey de Israel. Primero, pecado doble, ¿cierto? Doble partida. Primero, el adulterio, ¿sí? El adulterio, ¿por qué? Porque se apropió de Betsabé, que estaba casada con Urías, ¿sí? Y a Urías, para poderse quedar con Betsabé, lo mandó matar. Entonces, adulterio y asesinato. ¿Hoy dónde estaría David? Bueno, pero allí era el rey. Bueno, pero cuando Natán lo enfrenta, Natán es el profeta, Natán lo enfrenta y le hace caer de cuenta de su pecado a través de una parábola hermosa que hay ahí de la oveja. David toma conciencia de su pecado y entonces sale de su corazón esta oración. ¿Sí? Salmo 50. ¿Qué empieza? ¿Ah? Ten piedad de mí, oh Dios, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia todo mi pecado. Mira que en la culpa nací
pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior Es un salmo, no lo estoy leyendo, es rezando. En mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Crea en mí un corazón sincero, etcétera, etcétera. Es un salmo largo, hermoso, ¿eh? Para cuando la persona toma conciencia de que es un pecador, de que ha cometido pecado, de que ha fallado a Dios, de que lo ha ultrajado. Entonces, esa composición es puño y letra de David. ¿En qué circunstancias? Fíjense que cada salmo, empezamos a ver eso, cada salmo tiene unas circunstancias originales en las cuales surge, concretas. Y no son simples composiciones, son sentimientos. Y en otros momentos serán sentimientos de gozo, de alegría, de regocijo, donde ya entonces ya no se tira por tierra, sino que baila, danza, ¿sí? Esos son los salmos, no son meramente composiciones, aun cuando poéticas y líricas frías, no, son pasionales, porque salen del alma. Bueno, entonces, así salmos como ese, el del rey David. Pero no todos los salmos son del rey David. Incluso hay salmos que originalmente no son composición judía, sino que son composición de pueblos paganos. Que el pueblo judío los asume y los hace propios, le pone su toquecito personal y entonces los hace oración judía. A la manera como nosotros tomamos, por ejemplo, una canción protestante y la cantamos en la Iglesia Católica, ¿cierto? Como que la acomodamos y la hacemos nuestra, ¿sí? O una canción profana y la hacemos católica, ¿sí? Después vamos a cantar entonces, para variar un poquito nuestra liturgia, no vamos a rezar hoy el Padre Nuestro, sino que lo vamos a cantar. Y tomamos entonces la melodía melodía pagana, los sonidos del silencio. Padre nuestro, tú que estás. Es eso, es un cristianizar algo pagano. Así hace el judío también en determinado momento, salmos que están en otras culturas paganas, pero que expresan a su Dios lo que también están sintiendo o expresando los judíos. Si tienen ahí en su chat, por favor, abran y abran la lecturita que les envié en la parte final. En el puro final quiero que nos detengamos en los dos penúltimos párrafos. ¿Lo encontraron? No, en el texto de lectura, que llamamos prefacio, que trae como título prefacio, ¿verdad? Sí, el prefacio. No, perdón, no es el prefacio, es el de Carlos Mester. Es el de Jesús y los Salmos. ¿Lo tienen? ¿Sí le llegó Jesús y los Salmos? Sí. A ese se lo reenvío para que lo tengan ahí de una vez. A ver. Sí, el último. Ahí se volvió a mandar para si no lo tenían, lo habían borrado. Como digo, la última página, los dos párrafos penúltimos. Sí, los dos penúltimos párrafos, o sea. No los dos últimos, en los dos penúltimos, ¿sí? No basta. Sí, pero la última página.
Sí, la página 10. ¿Sí? Exacto. Entonces, no basta el estudio, o sea, lo que estamos haciendo nosotros, no basta el estudio para que los salmos liberen todo su sentido. Es preciso tener unos ojos y un corazón, la conciencia y la libertad de hijos e hijas de Dios que Jesús nos comunica. De lo contrario, los salmos continúan cubiertos por un velo que impide descubrir plenamente su sentido. Es solo por la conversión al Señor, como dice San Pablo en 2 Corintios, que el velo cae, pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Siguiente párrafo. El texto de los salmos es como una lámpara. El estudio del texto limpia la lámpara y tira el polvo que por siglos cubrió el lado exterior, opacándole el brillo. La experiencia de Dios y de la vida, vivida y compartida en la comunidad, genera la fuerza que enciende la lámpara del salmo por su lado interno y produce el resplandor. Esa es la manera como surgen los salmos y cómo se deben rezar y orar. Y la última expresión de este texto, la frase final, que es de este autor Milton do Nascimento, que lo dice así de esta manera. La última frase, comillas: ciertas canciones me caen tan bien que necesito preguntarme por qué no fui yo quien las hizo. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando, decía, ¿no? Cuando yo rezo un salmo y encuentro que ese salmo expresa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, o la angustia que pasé, que viví, y quería rezar y no me salían palabras, y yo encuentro pero aquí está lo que yo quería. ¿Por qué no lo hice yo? ¿Por qué no lo compuse yo? ¿Por qué no se me ocurrió a mí también antes? Eso es lo que hay en los salmos: vida, experiencias. Y las experiencias son sufrimientos, son dolor, son alegrías, son triunfos, son éxitos, son gozos, son fracasos. Todo eso está expresado allí en los salmos. Después lo vamos a ver entonces con calma. Pero esto como manera de ambientación para que se fijen en la importancia de ese estudio de los salmos, que desempolvemos de verdad, que no nos quede ahí con que la imagen es únicamente que el libro de los salmos, pero ¿qué son? Y cómo hay que tomarlos, cómo hay que rezarlos. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Bueno. Entonces ya hablamos del autor, decimos comúnmente, asumimos también en la Iglesia la opinión judía, que sí identificamos como autor de los salmos a David, pero ya a través de la ciencia bíblica precisamos que la totalidad de los salmos no son autoría de David, sino buena parte de ellos. Después vamos a ver cuáles son propiamente de David, cuáles de otros autores. En la introducción, las Biblias que traen introducción, por favor, ¿cuáles son? Las Biblias que traen introducción. Sí. ¿La trae directamente a los Salmos o a Poéticos y Sapienciales? ¿Directamente a Salmos? Exacto. Entonces, ¿qué Biblias son? La del pueblo, del pueblo de Dios, y todas del pueblo de Dios, la de Jerusalén desde luego. ¿También le trae? La introducción. Algunas pueden traerla, ¿qué trae? Porque son ediciones diferentes. Son ediciones diferentes. Exacto. Exacto, esa es la introducción.
introducción. Sí, sí, sí. Exacto, esa es la introducción. Es porque, vea, introducción es aquello, la literatura, el texto que viene antes del primer salmo. ¿Eh? El libro de los Salmos comienza con el primer salmo. Le dice Salmo 1, ahí empieza el texto del libro de los Salmos. Y lo que está antes es lo que llamamos introducción, es una introducción a los Salmos. Algunas Biblias lo dirán así, introducción. ¿Eh? Las científicas o académicas dirán siempre introducción. Otras sencillamente empiezan el comentario, traen algún dibujito o alguna estampita al comienzo y siguen con el comentario. ¿Eh? Sí, exacto. Aquí empieza el caso, la introducción. Exacto, que comienza la sección de poéticos. Exacto. Ajá. Esto para que se familiaricen, ¿cómo lo utilizan? A partir de Salmo 11... Ahí está la división. Exacto. Bueno, quienes tienen Biblias académicas o científicas, notan que abajo una cosa es el texto del Salmo. ¿Qué es el texto? Aquello que el autor sagrado escribió como un salmo, ese es el texto. Y en la Biblia suele aparecer que a pie de página vienen unas notas. Insisto y aclaro, por favor, que esas notas que vienen a pie de página y que llamamos así comúnmente notas de pie de página, en el argot bíblico no decimos notas de pie de página. Aquí lo decimos al comienzo para que empecemos a entendernos. Pero en el argot bíblico hablamos es de aparato crítico. Repítanlo. El aparato, se le llama así, el aparato crítico, ¿sí? En determinado momento, por ejemplo, estamos leyendo un texto, ¿sí? Y quiero hacer énfasis en alguna palabrita, le voy a decir de pronto al que tenga la Biblia académica o científica, le digo, por favor, léame en el aparato crítico la nota a tal versículo. Ya no le estoy diciendo léame en las notas de pie de página, no. Ya en el ambiente bíblico decimos es aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Entonces, ¿y cómo se maneja? Estamos leyendo un texto bíblico, ¿sí? Y de pronto hay una palabrita ahí un poquito especial o extraña y trae un asterisco, la palabrita allá arribita. ¿Ese asterisco qué significa? Ya nosotros sabemos por literatura que es que nos remite a las notas de pie de página, a lo que nosotros estamos llamando ahora a partir de ahora, al aparato crítico, a que lea la nota que allí aparece. Porque esa nota es una explicación a ese término, a ese versículo, y le va a dar a usted claridad. Porque cuando usted lo lee, puede ser que usted no, seguramente que usted no está entendiendo el versículo. Allí le ofrece algo de claridad. Esa es la importancia del aparato crítico que traen las ciencias, las Biblias académicas o científicas, ¿sí? Bien. Luego, la de Dios habla hoy también también las trae, algunas, no todas, algunas las trae, pero el aparato crítico es muy pequeñito, es muy reducido. Si usted lo compara con la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, el aparato crítico es bastante amplio, a veces trae media página de texto bíblico y media página de aparato crítico, porque las notas que vienen en ese texto ahí, en esa página, son muchas. Bueno, además de eso, parte del aparato crítico es que en las Biblias académicas usted va a encontrar que viene el texto y a los márgenes, ya sea a la izquierda o a la derecha, vienen lo que comúnmente llamamos, mira, una cita bíblica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos leyendo, busquen por ejemplo el Salmo 21. El Salmo que rezó Jesús estando en la cruz el Viernes Santo. Atención, ¿ve? Jesús en la cruz, muriendo, rezó el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es comúnmente, ¿recuerdan ustedes? Una de las 7 palabras
Y si hacemos la procesión de las 7 palabras, allá una niña que aparece con, ¿sí? Con esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las palabras de Jesús en la cruz. Esas palabras de Jesús en la cruz fue porque las dijo de cuenta él. No, él está rezando el Salmo 21. Que allá en el relato de la pasión se hace otra interpretación, porque dice que aquellos que lo escucharon no entendieron. Eran los soldados romanos que sabían de costumbres hebreas. ¿Y qué pensaron ellos? ¿Recuerdan el comentario? Mira, está llamando a Elías. Cuando dijo Eloí, lema sabactani, otro salmo, ¿sí? O la traducción hebrea del salmo este. Pensaron que llamaba a Elías y Jesús estaba rezando, era el salmo. Jesús en su momento de dolor está rezando el Salmo 21. Como también va a rezar el salmo cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es otra palabra de Jesús, pero ahí está también rezando otro salmo. Bueno, entonces, digo, Salmo 21, verso 1, ¿verdad? Las Biblias académicas traen al margen algunos textos. ¿Ah? Mateo 27. ¿Ve? ¿Qué significa eso? Que si yo le digo, por favor, usted me lee Salmo 21.1, la oración de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo le digo a usted, por favor, búsquemela, se la pongo de tarea. Búsqueme esa expresión cuando Jesús reza el Salmo 21, ahora en los Evangelios. Y usted se va para la casa y entonces, ¿no sabe para cumplir la tarea José Miguel empieza en Mateo 1.1 a leer todos los evangelios, a ver dónde encuentra usted dónde encuentra el texto. Imagínese, se le fue todo el fin de semana ahí, ¿sí? En cambio, si usted tiene la Biblia, usted ya ahí sabe dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado? Busquemos ahora, por favor, todos Mateo 27.46. ¿Ah? Mateo 27.46. Mateo capítulo 27, verso 46. ¿Qué dice? Jesús exclamó en alta voz, Elí, lema sabactani. Bien, ahí está en hebreo, en arameo. Pero, ¿qué significa? Que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno. Ahora, si usted tiene Biblia científica y mira al margen del texto del Evangelio, ¿qué texto? Tiene que aparecer un texto, a los márgenes en el Evangelio. ¿Qué texto aparece? En el texto que acabaron de leer, Mateo 27:46, al margen tiene que aparecer un texto. ¿Ve? La remite ahora al Salmo, exacto. ¿Notan eso? ¿Ve? Esto tiene, y así, usted, fíjese que su Biblia, si es científica, académica, usted la coge desde el comienzo y está plagada de esas citas. ¿Ve? Pero es una Biblia muy completa. Todos los pasajes que usted tiene en el Antiguo Testamento, que de alguna manera figuran en el Nuevo Testamento, ahí se lo viene referenciado. Y lo mismo, si usted toma el Nuevo Testamento y ese texto resulta que no es del evangelista, sino que él está citando, como suele decir Mateo, para que se cumplieran las escrituras que dicen tal cosa, y le trae el texto del Antiguo Testamento. ¿Sí? Esos son los favores beneficiosos del aparato crítico que traen las Biblias académicas o las Biblias científicas. Algunas populares traen, pero algo mínimo. En cambio, las científicas le traen todos esos detalles completamente. Las populares no traen, en el Evangelio sí lo traen. Por eso. En el Salmo no. Sí, exacto, traen muy pocas, es muy reducido. Pero en la científica sí viene muy completo, trae todo. ¿Ve? Entonces, ahí ya van ustedes van viendo el tipo de Biblia. ¿Ve? Atención. No es que ahora esta Biblia que no trae esa cita sea menos que aquella, no, el texto bíblico lo trae. Tan solo que esto que es de más, es parte, esto del aparato crítico y todo esto de las citas, eso es fruto de lo que yo les digo,
la ciencia bíblica. La ciencia bíblica es la que ha hecho todo ese estudio y ya nos facilita a nosotros las cosas, ¿ve? Evitándonos esta clase de Biblias. Y ese es el favor que tienen estas Biblias. Ahora, al tener todas estas cosas avanzadas, lógico que implica también ya monetariamente un poquito el costo, entonces son un poquito más costosas esas Biblias que las Biblias populares. Por eso llaman populares también, porque están también al alcance del pueblo. Bien, entonces atención, en esas Biblias es clave las introducciones. Y respecto a las introducciones, puede ser que todas las Biblias suyas traigan introducción, pero la introducción de la Biblia popular no es del mismo tenor ni la misma calidad de la Biblia científica. La Biblia científica es netamente científica. La popular trata de acomodarle más bien a su entendimiento, a su comprensión, la explicación y el texto. Y la latinoamericana no le hace explicación, sino que le hace reflexiones. Y la reflexión es otra cosa, ¿cierto? Como cuando nosotros tomamos un texto bíblico y nos da por hacer una reflexión, ¿ve? Pero la reflexión, ¿qué es? Lo que está pasando por mi sentimiento, por mi pensamiento, pero no por la mente del autor, ¿ve? Y la ciencia bíblica, atención, el gran principio de la ciencia bíblica es este. Por favor, entiéndanmelo bien. El principio de la ciencia bíblica, el objeto de la ciencia bíblica, es llegar a través del texto bíblico a la mente del autor, o sea, de aquel que escribió la Biblia, hace 1000 años o hace 2000 años. ¿Ve? ¿Notan el esfuerzo tan grande? Llegar a través de los elementos y argumentos que se van descubriendo, llegar hasta la mente del autor cuando él escribió la Biblia para saber qué, lo que él quiso decir, porque esa es la palabra de Dios. ¿Ve? En cambio, la reflexión, ¿qué es? Lo que yo le hago decir a la palabra de Dios, que ustedes saben que cuando yo lo hago decir es lo que a mí me conviene, ¿cierto? Esa es la interpretación, cuando hacemos reflexión. Y la reflexión entonces aquí es de ese tipo, de biblista sí, o de algún teólogo, o de algún pastoralista, pero no con ese rigor científico, ¿ve? Que es ceñirse al texto. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? Ahora, en la Biblia hay cosas, hay pasos, muchos, la gran mayoría, que son de fácil comprensión, usted lo puede entender. Pero llegan ciertos momentos en que usted ahí no entiende, y ahí sí, como usted me decía ahora, esa parte me la salto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no la entiendo, ¿para qué me voy a gastar ahí energía y batería? Entonces la salto. Y esa tentación la tenemos todos cuando leemos la Biblia. Porque muchas veces nos pasa eso, nos entra ese deseo de leer la Biblia de principio a fin y empezamos con mucho entusiasmo, Génesis, bien, Éxodo, Levítico, y entramos en Levítico y empieza a ponerse pesado, luego en Números, ahí como que se va uno aperezando y desistiendo en ese empeño, en ese esfuerzo. Pero para eso está entonces la ciencia bíblica, para resolver cada uno de esos pasos. ¿Qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer acá? Bueno, esta explicación como para que entiendan un poquito de eso, lo del manejo de las Biblias. ¿Preguntas? Tengo una duda, ¿qué dicen los judíos de todo esto? Porque que no se atribuye ya todos los salmos a David o Moisés. ¿Ellos lo cuestionan o lo aceptan? No, ellos lo aceptan, pero mantienen su posición más bien como, diríamos nosotros, como devoción, ¿sí? Es que, y una devoción que es muy distinta a la nuestra, o sea, para ellos una devoción bien fundamentada. Vean, porque lo que para nosotros es la persona de Jesús, como cristianos, para el judío, Jesús, nada, ¿sí? Para ellos, la persona de Jesús para ellos es Moisés. Lo que para nosotros es Jesús, para ellos es Moisés. Entonces, para nosotros Jesús es intocable. Para ellos Moisés es intocable. Y después de Moisés, David, el gran rey. ¿Sí? Al punto que el Mesías, que todavía ellos están esperando, porque no han reconocido a Jesús, el Mesías anunciado en las Escrituras, ¿qué es? ¿Un descendiente de quién? El rey David. Y vea, a pesar de, los judíos lo saben y lo reconocen, que es su grande pecado, pero eso a David se lo perdona.
¿Por qué? Porque él es el portador de la gran promesa mesiánica, se dice en Biblia. ¿Qué es la promesa mesiánica? La promesa del Mesías, ¿sí? Que el Mesías va a venir y será un descendiente del rey David. Para nosotros ya vino, es Jesús, pero para ellos no. Entonces, con esta cimentación es que ellos todavía consideran así a Moisés y consideran a David y le respetan esa paternidad de esos libros o de esos salmos, como de Salomón, el libro de la sabiduría. Aun cuando captan que ya, sí, ellos entienden que a la distancia las cosas, la Biblia tuvo en su evolución, en su desarrollo, en su composición, mucha historia. Entonces, una cosa es asumirla con piedad, con devoción, y otra es con sentido crítico. Y la ciencia bíblica no es porque quiera desvirtuar todos los mitos que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Sino darle claridad a esos mitos. Y eso es lo que hace la Iglesia. Con la ciencia bíblica, nunca desdecir el Antiguo Testamento. Mis discípulos antiguos bien saben que uno de los principios en Biblia es este. No se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. No porque nosotros somos del Nuevo Testamento, olvidamos o negamos o ignoramos, si quiere, el Antiguo Testamento. El mismo Jesús, cuando nos habla de Él, nos habla de que Él es cumplimiento del Antiguo Testamento, de las promesas, ¿sí? Entonces todo va en conexión. En torno a los salmos, en la lecturita van a tener más elementos al respecto. Pero sí, esto es bueno y que lo tengamos en cuenta y lo precisemos, ¿no? La Biblia para nosotros es toda, ¿sí? Que para ellos, los judíos, toma fuerza el Antiguo Testamento, bien, y esa es su Biblia. Para ellos la Biblia solamente es. Para nosotros es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el caso de los protestantes, nuestros hermanos separados, ellos en su Biblia sí siguen mucho, ahí como a su acomodo, siguen mucho la tradición judía. Por eso ellos en el Antiguo Testamento traen solamente los 39 libros que trae la Biblia judía, no trae los 7. Pero ellos han venido cambiando también a raíz de la ciencia bíblica. Ya también ellos han llegado a muchas cosas de común acuerdo con la parte católica, por eso ya hasta tenemos Biblias editadas ecuménicas, editadas por católicos y protestantes, para católicos y protestantes, pero salidos de la misma casa. ¿Por qué los protestantes no usan, digamos, la señal de la cruz y que cambian el Padre Nuestro y todo eso? Sí. Como digo, ellos se aferran más en su tradición a la tradición hebrea que a la tradición cristiana, o sea, la iglesia. Porque como hubo un rompimiento ahí, entonces quieren marcar ciertas diferencias. Pero bíblicamente, ahora, bíblicamente sí, y teológicamente tenemos la misma doctrina. Por eso llevamos el título de cristianos. Tanto son cristianos ellos como somos nosotros. Tan solo que ya la denominación, nosotros somos católicos y ellos son protestantes, por todo el cuento de la Reforma Protestante con Martín Lutero. ¿Los luteranos creen como lo que saben? Sí, esa es otra realidad, ¿no? Que los protestantes son gran número, pero entre ellos mismos también están muy divididos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay unidad ahí en la doctrina, que basta con que, ¿sí? Yo mismo, si me hago pastor, el día de mañana tomo un curso de Biblia y alquilo un local, un garaje, y ahí puedo montar yo mi centro de culto, ¿cierto? Mi iglesita, y ya soy el pastor tal, y hago mi propia interpretación. Entonces, cosa que pierde ahí fidelidad y verdad a la palabra de Dios. Por eso, en este sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestra Iglesia Católica nuestros pilares son 3, ¿sí? Para los protestantes el único fundamento es, teóricamente lo dicen, la Biblia, ¿sí? Sola Escritura. Para nosotros es la Escritura, la tradición y el magisterio, o sea, lo que la Iglesia nos enseña. Y fíjense que lo que la Iglesia nos enseña está basado en la Biblia, en la tradición, pero ahora con la luz de la ciencia. Pero la ciencia en la parte netamente bíblica.
Y en la ciencia bíblica confluyen todas las demás ciencias, porque no es solamente la parte religiosa, hay ciencias como por ejemplo la arqueología. Para estudiar el Antiguo Testamento es fundamental la arqueología, la lingüística, la parte de los idiomas, que son las lenguas del mundo antiguo, la geografía, la paleontología y muchas otras ciencias más que hay. De todas esas se sirve la gran ciencia bíblica para darnos toda esta luz. Bien, con esto creo que doy bastante ilustración sobre las diferentes Biblias que nosotros tenemos. Fundamentalmente es que distingamos si la Biblia que yo tengo es católica o no. Y luego la recomendación que les hago, ¿no? Por favor, léanse, si no lo han hecho todavía, esa introducción que trae su Biblia al libro de los Salmos o a Poéticos y Sapienciales, y luego las lecturas que les voy enviando. Tienen una ya ahí en gaveta para sacar y leer, y luego pues la que les mande esta semana, casi por semana les voy enviando una lecturita, ¿no? Para ir avanzando. ¿Más preguntas? Por esto mismo de lo que estamos diciendo, el Antiguo Testamento, la razón de ser cuál es, que el Antiguo Testamento, su contenido fundamental es anunciar la venida del Mesías. Ese es el mensaje central de todo el Antiguo Testamento, que es toda una historia de 13 siglos, ¿sí? Pero el mensaje central es eso, el anuncio del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Salvador. ¿Y por qué el anuncio del Mesías? ¿Por qué se anuncia un Mesías? Todo tiene su razón y tiene su explicación. ¿Por qué se anuncia el Mesías? Por la realidad que se vivió aquí en el comienzo de la Biblia. ¿Qué texto es? Libro del Génesis, capítulo 3. Cuando menciona así solamente ese numeral, quiere decir todo el capítulo 3. Si usted abre la Biblia, capítulo 3 del Génesis, ¿qué encuentra? La Biblia suya puede titular la caída del primer hombre o el pecado original, ¿cierto? Ese es el relato. Pues bien, cuando aquí cae el primer hombre por el pecado, ¿sí? ¿Qué pasa? Decimos, la interpretación del término teológico pecado, para traducirlo a nivel nuestro, que lo entendamos, ¿cómo se interpreta el pecado? Como una caída. ¿Qué es una caída? Usted está tirado por el suelo, está postrado, ¿sí? Ahora, ¿usted fue creado para vivir como las culebras, como las serpientes, tirado, arrastrado? No, estamos puestos en pie. Entonces, si estamos arrastrados, si hemos caído, necesitamos que nos levanten o levantarnos. Pero en el caso del pecado, yo no me levanto solo. Yo necesito que alguien me levante. ¿Sí? Entonces yo necesito ahí donde empieza a anunciarse, un Salvador, y el otro equivalente, un Redentor. Ahí necesitamos eso, alguien que venga a salvarnos, a redimirnos. Y ya allí, en ese mismo momento de la caída, aparece el anuncio y la promesa de ese Salvador y ese Redentor, que para nosotros ya tiene nombre. ¿Quién es? Bueno, exacto. Jesús. Ya Jesús aparece anunciado aquí, en el capítulo 3 del Génesis. Tan solo que no aparece su nombre. Pero por favor, búsquenme en este versículo que es famoso y váyanse aprendiendo ese texto, Génesis 3:15, que se conoce en el mundo con este calificativo. Atención, este texto, Génesis 3:15, tiene nombre propio. ¿Cuál es? El protoevangelio. Repítanlo. El protoevangelio. ¿Ve? Nuevamente una palabra griega, proto. Se lo explico rápidamente sin ahondar mucho. Proto, ¿qué significa? Primero.
Así como deuterocanónico, ¿recuerdan? Deutero significa segundo. Aquí proto, primero. Y que estamos diciendo protoevangelio. ¿Qué significa eso? Primer evangelio. ¿Por qué? Porque es el primer evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿El anuncio de quién? ¿Qué es el evangelio? El anuncio de Jesús. Eso es el evangelio. ¿Qué encontramos en los evangelios? El anuncio de Jesús. ¿Qué es el evangelio? El anuncio de Jesús. Entonces, cuando decimos que aquí en Génesis 3:15, este texto en el mundo lo conocemos como el protoevangelio, ¿qué significa? Que tenemos aquí en Génesis 3:15 el primer evangelio. Normalmente conocemos los 4 evangelios y están en el Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento, ya en las primeras páginas, capítulo 3, verso 15, encontramos el primer evangelio, o sea, el primer anuncio de Jesús. ¿Por qué? Lean el versículo. No se menciona en ningún momento a Jesús, pero yo creo que ya con nuestros 4 dedos de frente que tenemos, entendemos a qué se está refiriendo ese texto de Génesis 3:15, un poquito misterioso en el texto, en la redacción. ¿Qué dice el texto, por favor? ¿Me lo repite alguien duro? ¿Y los demás lo siguen en su Biblia? ¿Marido? Haré que haya necesidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. Ella te quitará la cabeza mientras tú te irás a la. Bueno, atención a estas pistas. Lo que acabamos de hacer es esto. ¿Qué les di aquí? ¿Cómo llamamos esto? ¿Qué les di? Un texto. ¿Cierto? Léanme en el texto. Esto lo llamamos texto, 3:15. Y lo escuchamos. Pero para empezar a entender el texto, les he dicho, por favor, familiaricémonos en este lenguaje y en este ejercicio, en esta práctica. Cuando se dé un texto, y por ejemplo aquí, que no es Génesis 3:1, comienzo del capítulo, que querría decir, estamos empezando un tema nuevo y empiezo a entenderlo, sino que aquí voy al verso 15, o sea, ya se ha venido desarrollando una temática, pero no sé, en 15 solamente no sé de qué esté hablando. Entonces yo les digo, por favor, lo primero que hay que hacer es, fijémonos en el contexto del texto. ¿Qué es el contexto, el entorno? Para saber de qué nos está hablando y poder entender el 15. En este caso, ¿cuál es el contexto del capítulo 3? Lo que les decía, el relato de la caída del primer hombre, nuestros padres. Que esto da el cuentico, comillas, cuentico, ¿sí? Cuando estaban nuestros padres en el paraíso y de pronto las serpientes que en ese tiempo hablaban, entonces tentaron a la mujer y vino lo del fruto y comió también luego Adán, cayeron, la caída, el pecado original. En ese contexto del pecado original viene el texto que llamamos protoevangelio, para que ahora se lo entendamos. El hombre que ha caído recibe ahora el anuncio de un redentor, el anuncio de Jesús. No lo está mencionando, pero está hablando de él. Usted entiende que de quien se habla, de una mujer y una descendencia de esa mujer. Por la historia que ya conocemos nosotros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿quién es la mujer? No está mencionada, pero dice una mujer. ¿Quién es la mujer? No, ahí, María. ¿Cuál María? La Virgen María. Es ella la que está anunciada ahí. ¿Y su descendencia quién es? Jesús. No está nombrado, pero está hablando de él. Ya se está anunciando, prometiendo, por eso es un evangelio promesa, Génesis 3:15, el protoevangelio. Bueno, entonces ya se empieza a anunciar el Mesías, pero luego cuando aparecen los profetas, tiempo posterior, los profetas anuncian ya cercana la llegada, ya no es que va a venir, sino que ya está cerca la venida del Mesías. ¿Ve? Y en el lenguaje de los profetas, que llamamos la profecía, ¿cuál es ese lenguaje? Entonces, para responder ahora sí, fíjate la vuelta que di para que entienda la respuesta. En el lenguaje de los profetas, lo que llamamos profecías, cuando se anuncia el Mesías, hay unas claves. Los profetas anuncian que ya está para venir el Mesías, pero hay que estar pendientes de las claves para que no cualquiera que aparezca y se diga que es el Mesías, bueno, sí, no, hay unos requisitos, unos condicionamientos. ¿Y el fundamental cuál es?
lo que usted me acaba de decir en la pregunta. Es un descendiente de David. Atención, esto es una doctrina fundamental para el pueblo judío. Doctrina. Así como entre nosotros los católicos tenemos en la iglesia doctrinas, o sea, cosas que creemos y con toda seguridad, esto es lo que creen los judíos. Que el Mesías prometido, anunciado, va a salir de nuestro pueblo, pero será descendiente de, y aquí nuevamente surge en la palestra y se coloca en alto, ¿a quién? A David, el rey. ¿Y por qué en alto? ¡Ah, caramba! Porque el Mesías, aquel que es el Salvador, es un descendiente, un hijo, un bisnieto, un tataranieto de David. Eso lo encumbra a él. En las comunidades judías, entre los judíos, la manera como se distingue a una persona no es por el nombre tanto personal, sino que a mí me conocen es por mi papá. De pronto entre nosotros nos sucede eso, ¿no? En algunos casos, ya fulanito de quién es quién, pero ese es fulano. ¿Cómo así fulano? ¿Quién es él? No lo conozco. El hijo de fulano. ¡Ay, ahora sí, ya capté quién era! ¿Ve? Se identifica así de esa manera y cobra prestancia. Entonces, con esto mismo, fíjense el realce que se le da a David. Y seguimos echándole tierra a su pecado, a su falta, ¿ves? Para nada sale a que reducir. Aquí es el gran rey David. ¿Por qué? Porque el Mesías que va a venir va a ser como él, va a ser rey. ¿Y por qué? Porque es que David, aquí está la importancia, ¿en qué radica esa importancia que le dan a David? Porque para los judíos no han tenido en su historia nunca más un rey como el reinado que ejerció David para ellos. ¿Cuál fue el reinado que ejerció David para ellos? David fue el que los llevó de pueblito a pueblito que eran a un reino. Luego les dio una ciudad propia. Jerusalén no era del pueblo judío, esa era de los jebuseos. ¿Y quién la conquistó? David la conquistó. ¿Y quién la construyó y le hizo muralla y luego el templo? David. ¿Quién llevó el arca y quién lo instaló allí para que Dios estuviera con ellos en Jerusalén y en el templo? David. Por eso, por todo esto, David significa mucho para ellos. Ese gran personaje de ellos. Y luego con que el Mesías será de su descendencia, será un descendiente suyo. Eso lo dice todo, es la mejor carta de presentación. Entonces, para eso viene la formulación que usted decía. La pregunta suya es, ¿por qué en muchos textos en la Biblia, cuando se habla de Jesús, se le presenta como descendiente de David? Y lo acabamos de vivir en Navidad. En Navidad, en los días previos a la Navidad, que nos hablan de la llegada ya del Mesías cercana, esta frase no podía faltar, siempre estaba presente. Descendiente de David, de la descendencia de David, de la descendencia de David. ¿Alguien me iba a preguntar? Ajá. Acá dice a la serpiente que pondrá la descendencia de ella, la serpiente en contra de la descendencia de la mujer. ¿A qué descendencia de la serpiente usted refiere? Bueno, ahí ya entendiendo el texto, ya la parte estética completa, que ahí la serpiente, sí, que ahí la serpiente no es una serpiente, ¿no? Sino que la serpiente es el demonio, ¿sí? Y tan solo que viene representado como una serpiente, ¿sí? Y ahora, ¿por qué por una serpiente y no con otro animal? Es por toda esa cultura, ¿sí? Es el mal, ¿sí? El demonio, ¿sí? Exacto, el demonio. Y el demonio es la encarnación del mal, del pecado, ¿sí? Entonces, la descendencia del demonio, de todo el mal que se va a generar posteriormente, o sea, ya quedó sembrado, a partir de ese momento quedó sembrado el mal en el mundo, hasta nuestros días. Por eso necesitamos de un Salvador, ¿eh? Y por eso se anuncia a Jesús. Ahora, que en las profecías será nacido de una mujer, ¿sí? Cuando leemos a San Pablo, Gálatas 2:20, y cuando se cumplió el tiempo, ¿sí? Nació el Mesías del linaje de David, nacido de mujer, la mujer que estaba anunciada allí, ¿sí? ¿Sí? ¿Le respondí en algo? Bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué? No me gusta bien, o sea, cuando uno encuentra el término hijo de David, es diciendo descendiente, es como decir desciende de David. Exacto. Es una forma de decir que desciende de David. Sí. Y que para los judíos, para nosotros es una simple expresión, pero para los judíos es toda una doctrina teológica. ¿Sí? Y luego que cuando dice descendiente de David no es solamente de David, sino que ¿quién es David? Uno de los nuestros, de la tribu de Judá. Entonces la tribu se pone, ¿sí?, en alto. ¿Sí? Como aquí cuando nos alegramos, cuando no me han caído nada, ¿de dónde es? Ah, de Costa Rica, ¿ve? ¿Quién está ganando los pesos? Ellos, pero nosotros sacamos pecho de Costa Rica.